Buenas tardes, jóvenes de la matemática 3. A continuación voy a hacer algunos ejercicios referente a las propiedades o leyes de los límites. Vamos a comenzar con el ejemplo número 7 del libro de James Stewart, séptima edición. En este caso vemos que tenemos que hacer la demostración del límite cuando x tiende a 0, cuando el valor absoluto de x, esto es igual a 0. Algunas cosas previas, podemos ver aquí la gráfica. Esta gráfica se puede desarrollar o la podemos elaborar en dos programas. La podemos hacer en GeoGebra. Yo creo que todos ustedes conocen el programa, lo tienen instalado en los teléfonos. Podemos colocar la expresión ABS. Nos sale que tenemos que agregar entre paréntesis, agregamos la X y nos podemos dar cuenta de alguna manera o representar la gráfica. Podemos correrla un poquito para poderla visualizar de mejor manera, ¿verdad? Entonces yo puedo ver, inclusive la puedo alejar, la puedo acercar. Puedo ver que esa fue la forma para poderla desarrollar ustedes, para tener el modelo matemático. Otra de las aplicaciones que hemos utilizado ha sido esta. Tenemos ABS de X, cual le damos enter, nos aparece la expresión, nos vamos al icono de graficar, le pulsamos acá nuevamente y podemos ver igual la misma gráfica. Pues bien, ya que tenemos claro el modelo o la forma en que se puede representar, podemos darnos cuenta que si nos aproximamos por la izquierda o por la derecha, nos podemos dar cuenta nosotros de que el límite existe, puesto que en ambos casos, aunque la forma es extraña de la gráfica, podemos darnos cuenta que los dos coinciden en el 0. Pues bien, vamos a explicar un poquito sobre este tema, cómo se encuentra el límite. A continuación, luego de haber visto esta parte, la parte gráfica, vamos a hacer la respectiva demostración. Entonces, tenemos los siguientes aspectos a tomar en cuenta. Sabemos que el valor absoluto de x es igual a x si este x es mayor o igual a 0. El primer punto. La otra parte es que si menos x, entonces esto sí es cierto, toda vez x sea menor que 0, ¿verdad? Bien, esto lo podemos ver en los gráficos. Por ejemplo, acá en GeoGebra podemos ver que si x es mayor que 0, podemos ver que la gráfica tiene esta forma. A eso se están refiriendo. En el otro caso, cuando x sea menor que 0, entonces se está refiriendo a esta otra parte, ¿verdad? Entonces, esos son los aspectos a tomar en cuenta. Pues bien, hay ciertos elementos que son importantes o deben de ser tomados en cuenta en esta parte. En primer lugar, podríamos decir que x, el valor absoluto de x es igual a x cuando x sea mayor que 0, ¿verdad? Eso es lo mismo que está aquí en la parte superior. Entonces vamos a demostrarlo, ¿verdad? Cuando límite de x tiende a 0 y es por la derecha, que fue lo que vimos, entonces el límite de la función de valor absoluto es igual al límite
de x tiende a 0 por el lado derecho, esto que está acá se convierte en x y esto es igual a 0. O sea, ya lo vimos en la gráfica y lo hemos demostrado acá. Hacemos la sustitución directa, agregamos el 0 y podemos darnos cuenta que el resultado es 0. La segunda parte de esta situación podemos decir lo siguiente: si x es menor que 0 y el valor absoluto es igual a menos x, era la parte que estábamos platicando del gráfico, o sea, esta parte de acá, de esta, la primera que mencionamos fue esta, ahora es esta parte donde las x son negativas, pero el valor absoluto siempre será positivo. Entonces tenemos lo siguiente: el límite cuando x tiende a 0 por el lado izquierdo del valor absoluto es igual al límite de x tiende a 0 por la izquierda de menos x. El resultado también es 0. Démonos cuenta que aunque yo agregue 0, o sea, haciendo la sustitución directa acá, el resultado siempre será 0. O sea, menos 0, no importa. O sea, yo escribo menos 0, no importa, el resultado siempre va a ser 0. Esta función sí me deja hacer esa sustitución directa. Hay funciones que no deja, aquellas donde el denominador me queda 0. O sea, si me quedan así, estas no se pueden hacer la sustitución directa porque entonces el límite se nos vuelve un error en la calculadora y entonces eso no existe, ¿verdad? Y aparte, para que no exista un límite es porque los límites son diferentes, ¿verdad? El límite de la izquierda y el límite de la derecha son diferentes. En el caso de esto se define un teorema. Y el teorema es que el límite de x tiende a 0, démonos cuenta que ya no es izquierda derecha, de el valor absoluto es 0. En este caso, si podemos verlo tanto en el lado positivo como en el lado negativo, podemos darnos cuenta que el límite tanto por la izquierda como por la derecha es 0, o sea, es el mismo. Entonces, por lo consiguiente, el límite existe y por consiguiente hemos demostrado lo que se nos ha pedido. Entonces nosotros tenemos esa parte, ¿verdad? Podemos ver acá la función al principio, y es igual al valor absoluto. Entonces esa es la cuestión, ¿verdad? Entonces hemos demostrado lo que se nos había pedido, que era hacer la demostración. Bueno, pasamos a la siguiente función. En este caso la función un poquito más compuesta, en el sentido podemos ver ciertas cuestiones acá. Dice que hagamos la demostración de que el límite cuando x tiende a 0 del valor absoluto de x no existe. O sea, ahora nos piden esto, ¿verdad? Esto lo podemos representar en el, por ejemplo, acá tendríamos que únicamente hacer la edición. Le colocamos división de x para ver, y podemos ver rápidamente cómo nos ha quedado el gráfico. Podemos ver acá, solo gráficamente podemos demostrar de que el límite no existe, puesto que cuando yo me acerco por la izquierda es menos 1 y si me acerco por la derecha es más 1. Entonces los límites son diferentes y solo por la cuestión gráfica podemos ver la cuestión esta de que el límite no existe. Ahora bien, esto lo tenemos que demostrar. Obviamente lo vamos a demostrar aplicando
las propiedades, ¿verdad?, de los límites. Bien, entonces vamos a continuar con el desarrollo de la clase. Obviamente acá tenemos en primer lugar la siguiente situación. Tenemos que el límite de x cuando se aproxima por la derecha, el valor absoluto de x, y partido de x, perdón, esto va a ser igual al límite de x cuando tiende a 0 por la derecha. Recordemos que cuando se aproxima por la derecha, nosotros ya habíamos visto en el ejemplo anterior que cuando es positivo, entonces por la derecha la x es positiva. Bueno, entonces en este caso quiere decir que se nos convierte en positivo a la parte superior, o sea, esto de acá, y en la parte inferior se mantiene la x porque esa variable es de la parte de la función que se menciona. Pues bien, ¿esto qué me va a dar como resultado? Bueno, en este caso el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, si he dividido x dentro de x, el resultado va a ser 1. Entonces, nosotros hemos de recordar que una de las propiedades que se trabaja en lo que se tiene de los límites nos dice que el límite de un valor o un término independiente es el valor, en este caso la propiedad 7, ¿verdad? O la ley 7. Esa sería, podemos darnos cuenta acá, en la parte de la situación, podemos ver que si, no importa qué valor tienda, el valor o el resultado es C, ¿verdad? Entonces, en este caso, aquí tendríamos el 0 y aquí tenemos el 1. Entonces, el resultado es 1. Pues bien, entonces, ¿cuál es el resultado que tenemos aquí de la expresión? Es 1. Bien, vamos a hacer la siguiente demostración de ese mismo ejercicio, la segunda parte, que sería el límite cuando x tiende a 0, por el lado izquierdo ahora, el valor absoluto partido x. Nosotros sabemos que el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, el resultado de esto es menos x. Eso ya lo habíamos demostrado anteriormente y lo podemos ver acá. Cuando es menor que 0, o sea, menos x, aquí podemos verlo, me da menos x. Entonces, hemos llegado a esta parte, me da x. Ahora bien, cuando yo hago la respectiva división entre la x negativa y la x negativa o positiva, ¿verdad? Este resultado me va a dar menos 1, ¿verdad? Estoy dividiendo dentro de lo mismo y yo sé que me da 1 y el negativo que hace compañía. Y nuevamente la ley que habíamos platicado anteriormente vuelve a aplicarse, que es aquí está el valor al que tiende y aquí está el valor de la constante. Entonces el valor de la constante del término independiente es el resultado, ¿verdad? Entonces en este caso los límites son diferentes. Podemos ver que el límite de la izquierda y el límite de la derecha son diferentes. Este es más 1 y este es menos 1. Inclusive ya lo habíamos comprobado gráficamente que eran distintos ambas expresiones. Bueno, entonces esa es la parte de lo referente a este ejemplo.
Bien, pasaremos entonces ahora a demostrar y a trabajar el ejemplo 9. El ejemplo 9 es una función compuesta. Podemos ver acá las restricciones, que son estas dos, esta función de acá. Nosotros podemos ver perfectamente las restricciones de las gráficas. Estas sí son un poquito más complicadas a la hora de trabajarse en GeoGebra y en este caso aquí tenemos que usar varias condicionantes. El if significa si. En este caso podríamos ver, yo he marcado if, ¿verdad? Entonces en este caso, si es menor que 4, si x es menor que 4, entonces que haga lo que dice acá, 8 menos 2x, 8 menos 2x. Aparte de eso, podemos que borrar esto. Aquí estamos editando esto, perdón. Vamos a volverlo a hacer. If si x es menor que 4, que realice lo de 8 menos 2x, coma, o sea, que haga esto, o sea, se le está dando la instrucción a la aplicación que haga eso si es menor que 4, o sea, solo si ustedes se dan cuenta, si yo graficara, por ejemplo, el 8, voy a quitar esto, vamos a borrarlo, porque si yo únicamente agregara 8 menos 2x, me saldría completa la gráfica, o sea, podemos ver la que es gráfica completa. Pero yo no quiero eso, yo quiero graficar, en este caso quiero graficar las dos, entonces tengo que introducir las expresiones de forma correcta. Entonces ahora sí lo vamos a hacer completo. Bueno, antes de esto, perdón, hay que ingresar la función esta, lo que es x menos 4, para que miremos cómo es. Como es un término o una expresión exponencial, entonces le vamos a escribir 1 partido 2, o sea, porque es un radical el que tiene, pero en este caso vamos a hacerlo de esta manera. Entonces vemos que el gráfico está de esta manera. Bien, aquí lo podemos ver perfectamente. Entonces ya vimos cómo se grafican las dos funciones, solo que en el caso es por partes, ¿verdad? En este caso podemos verlo acá. Podemos ver acá que está esta parte que pertenece a esta función y la otra parte pertenece a esta función. O sea, es una función compuesta. Queremos determinar y verificar si existe. Entonces en ese caso vamos a unificar las dos funciones, ¿verdad? Entonces yo voy a proceder a borrar esto. En primer lugar tendríamos el if que había mencionado anteriormente, x que haga esto cuando sea menor que 4, que me trabaje 8 menos 2x, y que si no, que trabaje lo que es lo que habíamos visto anteriormente, x menos 4, solo con la única condición, si ustedes se recordarán, tenemos que elevar esa cuestión a la 1 medio,
solo que ese un medio no se le olvide encerrarlo entre paréntesis, porque es lo que se quiere. Ahora sí, y hemos hecho o graficado la función. Por eso aquí había mencionado, ¿verdad?, la forma en que yo lo ingresé, que haga esto de graficar esta parte de la función. En caso contrario, por eso lo del if, porque es una condicionante. Si no pasa una cosa, que pase la otra, entonces ahí estaríamos. Bien, ya hemos graficado esta función, podemos ver la expresión por partes. Continuando con la explicación, o sea que ahora lo que nos queda es hacer la demostración matemática, que es la que me están pidiendo, ¿verdad? Entonces dice que cuando el límite de la función, esta función compuesta, tiende a 4. Bien, entonces una de las condicionantes de este problema específicamente es que, por ejemplo, acá esta raíz, si usted se da cuenta en la parte gráfica, usted se va a dar cuenta que solo está segmentada en esta parte de acá. Pero ¿por qué no abajo? Porque resulta que no existe, o sea, ¿por qué no existe esa parte inferior? Porque resulta que un número, si el número fuera inferior a 4, la raíz me va a quedar negativa, y entonces en ese caso podríamos tener un error, y entonces no existe respuesta en los números, ¿cómo se llama?, números reales, sino en los números imaginarios. Entonces por eso la gráfica la vemos cortada en esta parte. Bien, entonces continuando, ahora sí, ya hecha esa observación, sabemos que la condicionante de esa función específica, de la que acabo de mencionar, de f de x igual a la raíz de x menos 4, que acabo de mencionar, para x debe de ser mayor que 4. O sea, esa debe de ser así debe de ser la condicional. Porque lo mencioné anteriormente, x debe ser mayor que 4, porque si no esta parte se va a hacer negativa. O sea, si por ejemplo x debe ser mayor a 4, o sea, si es 4, menos 4 me va a dar 0, entonces el radical se hace 0. Pero si fuera, por ejemplo, 3 positivo, me va a quedar menos 1, y eso no tiene respuesta. O sea, la raíz me va a quedar raíz de menos 1, y entonces si lo hago en la calculadora, recordemos que si es un índice radical par, la respuesta en la calculadora nos va a salir que no existe, ¿verdad? Bien, entonces ahora, continuando con la demostración de esa parte de la función, vamos a trabajar por la parte. Dice que esa función está por el lado derecho, ¿verdad? Lo podemos ver cuando x sea mayor a 4. Entonces por el lado derecho coinciden en 4 ambas funciones. Entonces estamos haciendo esa demostración. Entonces en este caso vamos a continuar con la demostración. Entonces acá el límite cuando x se aproxima por 4 por la derecha, entonces f de x va a ser igual al límite cuando x tiende a 4 por la derecha de la función, ¿verdad? En este caso nuestra función es x menos 4. Entonces aquí podemos hacer sustitución directa, cuando hay algunos casos que sí se puede, entonces se hace. Entonces, ¿cuál sería el resultado? Hacemos la sustitución, menos 4 menos 4, el resultado es 0. Entonces hemos demostrado que si cuando es por la derecha, en base a esta función por segmentos que tenemos, verá que la función es esta, la parte es esta, la que nos interesa el estudio en este momento, vemos que el resultado es 0. Gráficamente igual lo hemos visto, que si me aproximo por la derecha es 0 también.
¿verdad? Pero demos cuenta que es mayor que, ¿verdad? Por eso nos queda un punto vacío. Igual si lo miramos en GeoGebra, tal vez no es visible la situación porque no le hemos puesto acá una condicionante. El programa tiene esa limitante, entonces no nos va a desarrollar el vacío. En caso contrario, por ejemplo en derives, sí nos lo va a mostrar de esa manera para mostrarnos el punto vacío. Bien, entonces continuando con la explicación, ya hicimos una demostración, nos falta demostrar la otra función que es parte de esta situación. Bien, entonces en este caso tenemos el límite cuando x tiende a por la izquierda. La función que trabaja o que está presente es esta, ¿verdad? La de x cuando tiende por la izquierda es 8 menos 2x. Esto es igual al límite de x tiende a 4 por la izquierda. Hacemos la sustitución. Aquí podemos hacer, recordemos que esta es la función, podemos hacer la sustitución directa, o sea, en este caso de la función podemos hacer la sustitución directa, o sea, no hay necesidad de esa situación. Entonces podemos en este caso escribir los valores. Sería 8 menos 2, hacemos la sustitución del 4 y el resultado va a ser igual, ¿no? 8 menos 8 y el resultado es 0. Entonces, ¿qué hemos comprobado? Los límites. ¿Cómo son los límites? Son que son iguales, tanto de una parte de la función como de la otra, ¿verdad? Entonces los límites son iguales. ¿Iguales a qué? A 0. Bien, entonces podemos demostrar, entonces, conclusión, que el límite de x cuando tiende a 4 de f de x, eso es igual a qué? A 0, según lo que habíamos visto de la función, ¿verdad? Bien, tenemos un último ejemplo. En este caso es la función mayor entero. La función mayor entero tiene ciertas situaciones. En este caso, la mayor entero, tenemos algunas cuestiones. Ellos nos dan algunas definiciones acá extras antes de poder entrarle al asunto, a la solución. Podemos ver que dice otras notaciones, o sea, hay otras formas de representarlo, ¿verdad? Podemos utilizar los corchetes, o sea, esa es una forma de verlo, ¿verdad? Entonces, démonos cuenta que nos sale como graditas, ¿verdad? Son como graditas. Entonces, ¿y en qué se fundamenta la función mayor entero? Por ejemplo, nosotros tenemos una recta, ¿sí? Aquí podemos verlo. Por ejemplo, voy a hacer así bastante lo más explícito posible. Por ejemplo, yo tengo el valor 2.5 y aplicamos lo del tema de mayor entero. No es a 3 al que se va a aproximar, sino que va a ser a 2. Es un poco extraño, ¿verdad? Lo del mayor entero, pero ese es el nombre que tiene. O sea, eso quiere decir que, por ejemplo, yo tengo 2.9, ¿sí? Y la parte del mayor entero es 2, no 3. En cambio, si por ejemplo yo tengo mayor entero de menos 2.1
¿cuál es el mayor entero? El 2.1 está ubicado por acá, entonces el valor es menos 2, porque es el que está, creería uno que es menos 2, pero esto no es cierto. El valor que aproximaría sería el que está próximo acá, siempre es el que está más a la izquierda, o sea, el resultado es menos 3, o sea, cumple la misma regla. Aquí lo podemos ver, por ejemplo, bueno, si cae encima, es la misma, o sea, es el mismo valor, es 4, ¿verdad? Pero miramos el 4.8, por ejemplo, ¿cuál es el mayor entero? Es 4. De pi, sabemos que pi es 3.14, 16, etcétera. Entonces a qué número se aproxima a 3. La raíz cuadrada de 2 es 1.4142, o sea, se aproxima a 1. Y si miramos la parte negativa, el menos un medio, el menos un medio estaría más o menos por acá, ¿verdad? Pero siempre es hacia el lado, busca el mayor entero, busca el número que está a su izquierda, el entero que esté a su izquierda, o sea, en este caso menos 1, no el 0. O sea que el mismo comportamiento que tiene del lado derecho, tiene del lado izquierdo. O sea, veamos acá, volviendo a repetir, el 4.8, o sea, el 4.8, aquí está 4, aquí está 5, 4.8, pero ¿cuál? El del que está a la izquierda siempre 4. Igual sucede exactamente con pi, 3.14, o sea, está por acá, entonces el 3 siempre el que está a la izquierda. En la parte negativa, como lo había mencionado, ¿dónde está 0.5? Está por acá. ¿Cuál es el que está, el entero que está a la izquierda de ese valor? Es menos 1. Entonces, esa es la parte que estamos discutiendo. Aquí podemos, o sea, aparte del ejercicio, dice la función entero es esto, que la demostremos, que no existe como tal. Entonces, podemos darnos cuenta de eso y darnos cuenta de que no va a existir. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos, en este caso, miramos, si me aproximo por un lado es un límite diferente, y si me aproximo por la derecha, por ejemplo, si me ubico en 1, por la izquierda es 1, 0, perdón, es 1, y por la, o sea, estamos en, si yo me aproximo por este lado, es 0, y si me aproximo por este lado es 1. Veamos otro ejemplo por acá. Si yo me aproximo por la, digamos, viendo esta línea de acá y esta parte de acá, si yo me aproximo por este lado es 2, y si me aproximo por este lado es 3. O sea, los límites laterales son diferentes y por consiguiente no existe límite. Bien, entonces pasemos a ver la cuestión esta de la demostración, ¿verdad? Entonces me están pidiendo que haga la demostración respectiva de esa función. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que tengo claro en la función mayor entero, por ejemplo, tomando un punto de referencia, hablando del 3 específicamente, de la x, ¿verdad? El mayor entero de la x igual a 3, ¿verdad? El aspecto que se está, esto es lo que me están pidiendo, este límite de x cuando tiende a 3, o sea, esa es la parte que me están pidiendo, o sea, el límite cuando x tiende a 3 de la función mayor entero. Eso es lo que me están pidiendo. Que lo demuestre, si es que existe ese límite. Entonces, demostrar en este caso que no existe, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la función. Entonces estamos para, en este caso 3 menor o igual que x y menor que 4. Recordemos, y esto porque es de esta manera, démonos cuenta en el gráfico, cuando estamos en 3, cuando yo vengo de este lado y cuando vengo de este lado. En este caso, démonos cuenta que cuando es
igual que 3 está menor o igual que 3, ¿verdad? Esta parte y esta parte, o sea, la aproximación. En el valor tendría que estar reflejado sobre estas dos rectas, pequeñas rectas horizontales, ¿verdad? Por este lado que toma el valor, o sea, esto es lo que no hay que perder de vista en ambas situaciones. Bien, entonces empezamos con esta parte. También igual está la otra que es la del 2, cuando el mayor entero es por 2, ¿sí? Vamos a quitar esta parte, ¿verdad? Entonces, en este caso, digamos así como tomamos el 3, entonces tomamos de x cuando sea igual a este valor 2. ¿Por qué esos valores? Ahorita vamos. 2 menor o igual que x menor que 3. Si nos damos cuenta en la parte acá gráfica, yo me doy cuenta que cuando va de 2 a 3, 2 sí es valor, pero todos estos valorcitos, siempre el mayor entero va a ser 2, todos estos valores que están acá, hasta que no es igual a 3, o sea, el parámetro. Igual aquí arriba, vemos que desde 4 hasta el valor 3, o sea, esto, igual son valores que sí toma, exceptuando este. Entonces, esos son los dos intervalos, tanto este que aparece en la parte superior y este otro que aparece. Entonces, ambos valores son en un intervalo. Entonces podemos ver esas pequeñas líneas. O sea, estos dos segmentos de recta, este que está por acá y este que está acá. O sea, esos dos son los valores que hay que tomar en cuenta. Por eso están los intervalos. Vemos de 3 a 4. O sea, desde 3 a 4, o sea, es de aquí para acá, y esta es de aquí para acá, o sea, la otra, la de 2 a 3. Bien, entonces tengo que hacer la demostración. Bien, entonces ahora sí, ya con la cuestión numérica, vamos ahora a hacer la respectiva demostración. Entonces ahora sí, ya tomando los valores, ya he explicado los detalles. Entonces vamos a proceder a trabajar esa parte. Entonces tenemos acá mayor entero de x es igual a 3. Habíamos dicho que para la fundamentación teórica para 3 menor o igual que x menor que 4. Entonces ahora sí con los límites, límite cuando x tiende a 3 por la derecha, entonces x es mayor, el mayor entero es igual a el límite cuando x tiende a 3 por la derecha, o sea, le asignamos el valor 3 cuando vale 3, el resultado es 3. Eso lo podemos ver en la gráfica aquí. Cuando estamos hablando de 3 y 4, entonces el límite ¿cuánto es? Es 3. Es esto. O sea, refiriéndonos a esta parte, ¿verdad? A esta parte. Entonces nos podemos dar cuenta que el límite es 3. O sea, cuando trabajo esta parte, este segmento, los límites. Entonces el otro límite, cuando se haga el cálculo, el resultado será 2 y será el de aquí abajo. Entonces los límites son diferentes y por consiguiente no existe límite, porque los límites laterales son diferentes. Bueno, continuando con nuestra demostración numérica, tenemos en este caso el 2, x mayor entero de
igual a 2 para 2 menor o igual que x menor que 3, entonces el límite de x tiende a 3 por la izquierda, entonces este mayor entero igual que x, esto va a ser igual al límite de x tiende a 3 por la izquierda. ¿Cuál era el límite? Habíamos dicho 2 y el resultado es 2. Recordemos que aquí aplicamos una de las leyes y el resultado es el mismo. La conclusión es que el límite de x cuando tiende a 3, ya unificando los criterios, ¿verdad? De la función mayor entero no existe. ¿Y por qué no existe? Porque los límites laterales son diferentes. Entonces ahí hemos terminado la parte esta de la clase. Espero que repasen, jóvenes. Quedaría pendiente la cuestión de realizar una tarea. En este caso hago referencia a los ejercicios de la página de esta sección, ¿verdad? Todavía nos hace falta unos ejercicios, el tema referente a la cuestión de la compresión. Vamos a ver a continuación. Explicaré en un video siguiente. En este caso vamos a trabajar la cuestión de las estimaciones. Yo creo que ustedes ya tienen esa parte, o sea, ustedes ya se les asigna esta parte del deber, entonces no se va a dejar ejercicios. Bien, muchas gracias, espero que repasen, jóvenes. Feliz semana